Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo a través de UCI, un canal inteligente. Estamos ahora en contacto con el doctor Víctor Quijada. Él es abogado, hombre de derecho, pero también analista político. Doctor Quijada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, Rodolfo? Buenos días. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, quería entrar de frente a un tema escabroso, que es el asunto este de Venezuela, que se ha hecho escabroso en el Perú a propósito de estas contradicciones que no se ven bien, que le hacen daño al gobierno y por lo tanto al país en el gabinete ministerial. Ya conocemos la historia, el vicecanciller diciendo una cosa sobre Venezuela y después el premier enmendándole la plana o desautorizándolo y amenazando, además, entiendo, por lo que he leído en el Twitter, no solo al vicecanciller, sino al propio ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué podría decirnos, digamos, sobre ese contexto el doctor Quijada? Bueno, es evidente de que hay ahorita una pugna fáctica del poder dentro del gobierno, ¿no? Entre aquellos que son realmente simpatizantes del chavismo, con aquellos que son más moderados, digámoslo así, ¿no? Entonces, al no existir un liderazgo claro, ideas claras, desde el punto de vista ni de política ni de gestión de este gobierno, evidentemente pues van a haber estos dimes y diretes, en donde van a haber varias veces contradicciones, y que al fin y al cabo sería bueno que el presidente de la República, quien es, digamos, la cabeza del Estado, diga, ¿no?, cuál es la posición real, ¿no? Más allá de que dentro del gobierno existan este tipo de discrepancias, que no le hace nada bien al país y que alimenta el clima de incertidumbre, ¿no? Y que eso afecta en diversos planos, ¿no? Principalmente el económico, y genera más inestabilidad, ¿no? Mientras tanto, es claro que el partido que ha llegado al gobierno es, al menos Perú Libre, es de tendencias comunistas, socialistas, y por tanto va a tener alguna afinidad al gobierno de Venezuela. Claro, pero sin ánimo de corregirlo a usted, el que gana no es Perú Libre, el que gana es Pedro Castillo. Los de Perú Libre asumen que ellos han ganado el poder y en realidad creo que es evidente que este es un sistema presidencialista, que todos elegimos a un presidente y no a un partido político. Pero en ese contexto sí estoy de acuerdo con usted cuando dice falta de liderazgo, porque claro, con un presidente digamos, liderando a su gabinete ministerial, esto que estamos conversando no ocurriría. Ahora, también es cierto que en el caso de Venezuela, salvo que usted piense lo contrario o considere lo contrario, en el caso de Venezuela, en todos estos años no se han roto relaciones con ese país. O sea, siempre ha habido un vínculo y no como, por ejemplo, con Corea del Norte, que se rompió relaciones. ¿Es así, doctor Quijada? Bueno, yo sí discrepo contigo en la primera parte que dice, ¿no? Porque acuérdate que el que gana las elecciones es Perú Libre, que en este caso lleva Pedro Castillo, ¿no? Y evidentemente Perú Libre arrastra, digamos, una doctrina, pero evidentemente en un gobierno tiene que haber una confluencia de fuerzas, ¿no? Porque solo no se puede gobernar, y eso parece que hasta el momento el presidente no lo ha entendido, ¿no? Y lo segundo que te comentas es el hecho de que no tendría una justificación ni legal ni lógica que se rompa digamos, relaciones con un país que forma parte de Sudamérica, más allá de las inclinaciones políticas, ¿no? Y en primer lugar porque es un tema histórico, no hay una viabilidad legal para romper relaciones, y aparte porque acuérdate que en Perú tenemos más de 1 millón de venezolanos, ¿no? Y acuérdate cuál sería el tema humanitario y el tratamiento que se le daría si es que ya es irregular, sería totalmente injusto e ilegal, ¿no? Entonces yo creo que no basta de aspectos, digamos, subjetivos, de que si me cae bien alguien o me cae mal alguien, o que no, porque no es de mi pensamiento político, ideológico, voy a tener que romper una relación con un país hermano, ¿no? Que incluso data de nuestro tiempo de independencia con el libertador Simón Bolívar, ¿no? Totalmente de acuerdo. En este contexto de nuestra conversación, ¿le parece que el presidente, que ya está en el Perú, luego de su gira en México y en Estados Unidos, desarrolló bien sus 3 discursos? Porque uno fue ante la CELAC, otro fue ante la OEA y el último, el de ayer, ante la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué impresión tiene de los discursos del jefe de Estado? Yo creo que para analizar de manera concreta
respeta lo que ha hecho el presidente, más allá de sesgos y simpatías, que veo que me parece injustificado que se burlen de él en algunos aspectos, que quizás él no tiene experiencia, digamos, en ese tipo de situaciones, pero el fondo del tema es de que pareciera de que él pues tiene un ánimo conciliador y que quiere de alguna manera atraer simpatías y sobre todo inversiones que necesita, ¿no? Entonces ese yo creo, más allá de los errores que son propios de nadie perfecto, pues, ¿no? Y cómo se viste o cómo ha dicho o por ahí algún problema, digamos, en el diálogo que ha tenido, en el fondo lo que él ha querido es atraer inversiones y dar esa seguridad, que es lo que falta actualmente, ¿no? Entonces si es que más allá de los errores se analiza el verdadero fondo del discurso, yo creo que ese es el rumbo que debería tomar el país, ¿no? De darle seguridad, de darle, digamos, estabilidad, de que en el Perú realmente, como él ha dicho, ¿no? Existe un ánimo de traer inversiones y que si es que ese es el discurso y liderazgo que él asume realmente, y eso es lo que él llega a transmitir, al menos a través de la prensa, porque parece que estuviera peleado, y separa aquellos malos elementos que tiene y que lo único que genera es más incertidumbre y más bulla, yo creo que podría el Perú derrumbarse otra vez en el crecimiento que se ha perdido ya más de 10 años casi. De acuerdo. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Puede ser un mensaje conciliador el que él da fuera de nuestro país, pero digamos, en los hechos, lamentablemente, él no termina de asumir un liderazgo que tanto le reclamamos todos. Y, por ejemplo, poner las cosas en su sitio con el Premier, y si hay que sacarlo, pues hay que sacarlo. El ministro de Trabajo, que no es un serronista, es un seguidor de Pedro Castillo, el señor Iber Maraví, que por los atestados que hemos visto está seriamente vinculado a los actos delictivos de los terroristas de años atrás. O sea, creo que esos temas también tendrían que resolverse. Sí, es evidente que tiene que asumir un liderazgo ya el presidente Castillo, ¿no? Pareciera que es muy tibio y que no quiere pelearse con ninguno de los bandos, a los que llaman caviares y a aquellos que llaman serronistas, y a los que incluso simpatizantes que él tiene, que son de seguidores del mismo presidente Castillo. Creo de que tiene que llevar a, digamos, un equilibrio, pero sin que esto le reste, ¿no? Porque así como está el gobierno, no se sabe si realmente para dónde estamos yendo, y creo de que más allá de condenar a las personas por su pasado, y porque todos tenemos el derecho de presunción de inocencia, sí creo que algunos tipos de delitos como traición a la patria o terrorismo, que está incluso penado tanto en nuestro Código Penal como en la Constitución, que son delitos que agravian el interés público, creo que en esta situación debería darle el derecho a que ellos se defiendan en la vía correspondiente, pero de que no le hace bien políticamente al país atender a este tipo de personas cuestionadas, y que debería pues tomar un rumbo al país, un discurso, ¿no? Si va a ser bien con la gente de Verónica Mendoza, o si va a ser con su misma gente, o si va a ser con el señor Castillo, ¿no? Pero con el señor Cerrón, ¿no? Pero de una vez asumir cuál es el rol real y cuál es el rumbo del país, porque cada día en lo concreto esta inestabilidad e incertidumbre lo que genera es que el dólar suba, inestabilidad, caen inversiones, se pierden puestos de trabajo, y a la larga eso le va a restar al presidente, ¿no? Ahora, por un lado está un gobierno que nos mantiene en incertidumbre por la falta de liderazgo del jefe de Estado, y por el otro está una oposición, no sé si llamarla oposición, y no me refiero tanto al Congreso, sino los sectores que salen a las calles y reclaman, algunos calificados como la resistencia, otros dicen no, es la pestilencia, etcétera, etcétera, y que hacen uso de la fuerza, de las agresiones verbales, incluso hablan de que se van a armar y todo eso. ¿Qué le significa? Porque estamos en un país lamentablemente polarizado, doctor Quijada. Ningún tipo de violencia le hace bien al país, ¿no? Creo que en los 200 años de independencia parece que no hubiéramos aprendido nada, ¿no? Más estamos en la pelea, en la división, en la polarización, y que si bien es cierto todos tienen derecho a la huelga, al reclamo, creo que también deben asumir su rol de control político y fiscalizador, que no sea nocivo como interpretaciones arbitrarias sobre, por ejemplo, la cuestión de confianza o algún tipo de, digamos, sacada de vuelta la ley de última hora, no pensada, sobre reformas constitucionales o reformas legales. Es el Congreso. El Congreso tiene que tener y ser una oposición constructiva
sin necesidad, digamos, de ser ayayeros en algunos casos, ni tampoco llenos al extremo de, digamos, un tipo de rol fiscalizador aparente que lo único que busca es manchar y desprestigiar a la figura del presidente de la República y a la actual gestión, que no es justificada, ¿no? Creo que deberían leer su constitución bien y su reglamento para saber cuáles son sus competencias, sus limitaciones y al menos sí exigir el cumplimiento de metas, ¿no? Porque hasta el momento solamente estamos en discusiones políticas vacías y vagas y no realmente de cuáles, digamos, a largo plazo, al menos en estos 4 años y medio que quedan de gestión, de que realmente qué vamos a conseguir, qué proyectos de infraestructura se están dando, cómo va el tema de las licitaciones, cómo va el tema de la atención de la pandemia, y etcétera, respecto a la ejecución del presupuesto público, ¿no? Y cómo va el control a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, ¿no? Que es realmente el rol que tiene que asumir un Congreso constructivo, ¿no? Y dejarse, digamos, de aspectos subjetivos, de revivir a un terrorismo que ya no existe, o de una manera de, digamos, ver el tema, por ejemplo, del señor Abimael, o cosas, digamos, que a la larga, increpando al presidente del Consejo de Ministros, que a la larga no la hace bien, y lo único que hacemos es caminar a pasos de paloma, ¿no? Muy bien, clarísimo su análisis, doctor Quijada, ha sido muy amable y estamos en contacto, muy gentil. Muchas gracias, Rodolfo. Muy amable, muchas gracias al doctor Víctor Quijada. Y vamos a conversar, si es que nos alcanza el tiempo, con el doctor Miguel Antezana, pero nos vamos a la pausa, ¿verdad? Y regresamos con más aquí en Pulso Informativo.